Si el producto medio es decreciente, también entonces lo es. Sería cierto. ¿Ahí preguntas? Mireya, Joa, preguntas hasta allí. Profesor, Vamos a hacer la lista un ratito, ¿ya? Sí, adelante, adelante, lo escucho. el producto medio del factor variable, ¿siempre se tiene que tomar como factor variable el trabajo o también se puede tomar el capital? No, por las condiciones propias del... Normalmente el capital es el fijo, ¿no? Lo que pasa es que ahí más bien tenemos que ver, es que ambos son variables. ¿Se entiende? Sí. En el largo plazo todo es variable. ¿De acuerdo? Tanto el capital, tanto el trabajo como el capital. Vamos a ver un ratito esto del Zoom, ¿ya? Entonces, ahí más bien hay que ver la idea, ¿qué se entiende por corto plazo? ¿Por qué en el corto plazo normalmente el capital es fijo, pero en el largo plazo todos los factores, los que no estamos incluyendo, que como decíamos, en esa función de producción deberíamos incluir tecnología, ¿no? Pero sería desglosar también los otros factores. Tenemos capital físico, capital financiero, capital intelectual, en fin, ¿no? Y también tendríamos, claro, capital físico, financiero, y en el trabajo igual, ¿no? Tendríamos trabajo calificado, no calificado, trabajo intelectual, ¿no? Que deviene de la educación superior, o trabajo técnico, ¿no? Que ambos están incluidos dentro de la educación superior, ¿no? Solo que uno es universitaria. Entonces, tendríamos una función de producción con varias variables, que en las tesis justamente se hace, ¿no? Voy a trabajar esta variable, y entonces dicen, voy a trabajar infraestructura, capital físico, ¿no? Y capital intelectual, nada más. Escogen esas dos variables, ¿no? De ahí salen pues justamente las tesis, se formulan las hipótesis, qué queremos demostrar, ¿no? Tanto para la graduación del bachillerato como para los posgrados. A ver, veamos un ratito esto, ¿ya? Vamos a iniciar acá. ¿Dónde era? Entonces, asistencia. Listo. Acá. A ver, vamos desde Aparcana, Cahuascanco, Camargo, Castillo, Chaparro del Castillo, Donaire, Fernández, Gómez, Irpa, Guamán, Romo, Guamán Hurtado, Guamaní, Inca, Indigoyen, Minaya, Orejón, Pelinco, Quispe, Ramírez, Rey, Rodríguez, Romero, Sánchez, Toledo, Urrutia, Valdivia y ya. No te olvides de hacerme el recheck, por favor. Sí, profesor. Gracias. Ok, entonces continuamos. Eso de largo y corto plazo está acá. Va a depender en qué sector estemos. A corto plazo. Periodo máximo de tiempo en el que hay al menos un factor fijo, ¿no? En este caso, que es el capital.
largo plazo, periodo en el tiempo necesario para que todos los factores de producción, en este caso, sean variables, no solamente el, el trabajo, sino también el capital, ¿no? Poníamos el ejemplo, por ejemplo, si yo soy el empresario panificador y en el corto plazo se me duplica la demanda, ¿no? Entonces, no va a ser tan fácil, ¿no? Salvo que tenga un buen respaldo financiero, pueda acceder rápidamente a un préstamo para adquirirme una nueva tecnología para producir más panes. Pues tendría que esperar de repente un año, porque es más, la tecnología de producción que tengo actualmente, nadie me la querría comprar tan rápidamente. Entonces hay una serie de elementos que hacen, ¿no? Ya sean coyunturales, como es el caso de la pandemia, o estructurales, que desgraciadamente se arrastran en el caso de la administración pública, por una serie de vicios. Por ejemplo, habiendo tenido excelentes presupuestos para salud, educación, no los han sabido ejecutar, en fin, ¿no? Eh, entonces, por eso, en el caso concreto de una empresa, ¿no? Pues eso es también válido para el sector público, ¿no? Pero ahí hay otro tipo de rigideces, ¿no? Para el tema de las tomas de decisiones, eh, una burocracia muy lenta, que llegan a ostentar cargos de la administración pública sin haber pasado por una escuela de administración pública que es obligada en los países desarrollados, ¿no? Por eso comentamos, no sé si con ustedes, con los otros grupos, aquí cualesquiera, lamentablemente llega al poder y los cargos de confianza, está bien, pero en todo caso deberían tener un respaldo de personal que es muy capacitado, existe, pero no se hace eso, no se prefiere simplemente aprovechar los periodos que se está en el poder para su movilidad social particular antes que la general, ¿no? Y bueno, esas deficiencias se podrían superar lo que hacen los países desarrollados, ¿no? Por mencionar pues Europa, o Alemania o Estados Unidos, donde todos los políticos, ¿no? Que van desde el regidores, alcaldes, gobiernos regionales, presidentes de los gobiernos regionales, ministros, pasan, no solamente tienen que ser buenos tecnócratas, sino que deben pasar por una escuela de administración pública, como la Wilson Woodrow, decíamos, ¿no? La John F. Kennedy, la escuela de administración pública de Berkeley, en fin, ¿no? Tantas, es un requisito que deberíamos nosotros tomar ya en nuestro medio. Ojalá que se haga después de la pandemia, donde dicen que van a ocurrir muchos cambios, ¿no? Bien. La ley del producto, ya dijimos esto, ya le hicimos el repaso. Estamos en las preguntas, ¿no? La ley del producto marginal decreciente, en esta ley pues se observa que a partir, ya este también lo hemos visto, claro, a partir de este punto, en este caso era 8, ¿no? El máximo ya se hacía a partir de 9, se hace negativo, ¿no? Porque en 8 estamos ya en cero, productividad marginal cero, y efectivamente el producto total Q, ¿no? Ya está en su máximo porque de 108 comienza a bajar a 100. Y eso se refleja precisamente en el gráfico, ¿no? Comienza a decrecer el producto total en esas líneas punteadas, ¿no? Siempre cuando uno de los factores, en este caso el capital, tiene esta rayita arriba, esa barra, ¿no? O si dice CAP sub cero, quiere decir que es fijo, ¿no? Quiere decir que es fijo. Y por eso es que en este cuadro lo presentamos como fijo, ¿no? En 6, ¿no? Es fijo, no varía. Por eso que en el gráfico que ustedes han visto en sus costos, ese fijo más bien se representa con una línea
vertical, ¿no? Es otra forma de presentarlo. El costo fijo, pues, ¿no? El factor fijo representa ese costo fijo, como lo vamos a ver después cuando veamos costos, ¿no? Bien, entonces, producción a largo, las isocuantas vienen a ser el símil de las curvas de indiferencia, ¿no? En las isocuantas, cualquier combinación de insumos nos va a llevar al mismo nivel de producción. Esta es una isocuanta, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Es el símil perfecto de una curva de indiferencia del consumidor, ¿no? Ahora esta va a ser una curva de indiferencia para el productor, pero ya no se llama curva de indiferencia, se llama isocuanta. Iso igual, cantidad igual de producción a través de esta misma, a través de todos los puntos de esta curva, ¿no? Acá, por ejemplo, en este punto A que no se ha puesto, ¿no? A debería ser acá, ¿ya? Y en el otro punto B. Miren, la combinación en A, ¿no? Donde es intensivo en capital, es 10 y 5, ¿no? 10 y 5. O sea, 5 de trabajo y 10 de capital. Para producir 100, también puedo bajar a mitad. O sea, me hago más intensivo en el empleo del trabajo, ¿no? Por eso es importante que se haga, que esto se complemente con el estudio de la tecnología, los mercados de trabajo, de empleo, para las políticas privadas y sobre todo las políticas públicas, ¿no? Ahora tienen el gran desafío de cómo recuperar ese mercado de trabajo que está prácticamente en crisis. Entonces, eh, dice aquí que por definición isocuantas de producción, ¿no? Las isocuantas permiten presentar gráficamente la tecnología, ¿no? De una empresa en el largo plazo. La definición, por ende, es que una isocuanta contiene todas las combinaciones de factores, trabajo, capital, que permiten alcanzar un nivel dado de producto de forma técnicamente eficiente, ¿no? La tecnología la representamos acá, por ejemplo, con un rayo que parte del origen y va a este punto, ¿no? Parecido a la teoría del consumidor, solo que en el consumo teníamos aquí consumo de Q2 y de Q1, ¿no? Entonces, ¿cómo era la relación Q2 respecto a Q1? Aquí diremos cómo es el uso del capital respecto al trabajo. 10 entre 5. 10 entre 5. Es 2. Quiere decir que por cada uno de trabajo se emplean 2 de capital, ¿no? Entonces es intensivo en capital, ¿no? Entonces quiere decir que esto es un sector que efectivamente emplea poco trabajo y más bien más capital, ¿no? Que es el caso de la minería, habíamos dicho, en nuestro medio, ¿no? Pero se apuesta por la minería en el sentido de que pueda después servir para potenciar los otros sectores claves, ¿no? Donde tenemos grandes recursos y potencialidades como el sector turístico, por ejemplo, ¿no? En este otro punto, ¿cómo es el capital respecto al trabajo? 5 entre 10, 0.5, ¿no? O sea, un medio. Quiere decir que por cada uno de capital se emplea 2 de trabajo. Este es intensivo en trabajo, ¿no? Que es lo que ahora se necesita tanto desde el sector privado como público, que se hagan intensivos en el empleo del trabajo para producir algo, ¿no? Entonces, es un rayo, esa se expresa como un rayo, ¿no? Y da lugar, también se llama así como había senda de expansión del consumo, ¿no? Aquí sería senda, ¿no? De la relación capital-trabajo, que expresa en realidad una tecnología, como dice la definición. ¿Cómo es la relación capital-trabajo? ¿No?
aquí un intensivo en capital normalmente, pues no, nos indica una gran tecnología, aunque no siempre, ¿no? Entonces sería una tecnología tangible, normalmente tangible, ¿no? Pero acá también puede ser que sea una tecnología respecto al capital humano, por ejemplo, cuando se potencializa el capital humano, el trabajo, entonces quiere decir que también, eh, claro, no, volviendo a la historia de esto en muchos países como los nórdicos, ahora último los países de los tigres del Asia, como Singapur, Finlandia, en el caso de los países nórdicos, que son ejemplos de desarrollo, cómo han podido ellos hacer, claro, los chinos un ejemplo, ¿no? Combinar esa intensividad en el trabajo sin dejar de desarrollar la innovación tecnológica, ¿no? Científica y tecnológica a la vez. Es un caso muy descuidado en nuestro país, ¿no? Normalmente, como no hay a veces los suficientes incentivos, entonces la gente con alto potencial termina yéndose a otros países, ¿no? Las famosas migraciones del capital intelectual. Pero en fin, entonces esto también no significa que no hay aquí innovación. O sea, cuando se habla de innovación, ¿no? Tecnológica, y investigación, desarrollo e innovación tecnológica se pueden dar en ambos casos. El gran ideal es por cuerdas paralelas en ambos casos, ¿no? Mejorar, por decir, las tecnologías eh, del capital, pero también del recurso humano, que es dotarlo de mayores destrezas. Eso se traduce en lo que se denomina la curva de experiencia, de conocimientos y experiencias en el capital humano, ¿no? Lo cual implica una permanente capacitación sostenible en el tiempo, ¿no? Que es lo que decíamos, en nuestro medio se ha divorciado, ¿no? Es esa visión que debe ir eh, conjugándose en paralelo entre el esfuerzo del sector público-privado, ¿no? La academia, la universidad, los centros técnicos, la educación superior, que tiene dos niveles, ¿no? El universitario y el técnico, la empresa, el Estado, ¿no? Y la sociedad, ¿no? Y la sociedad. Bien. Entonces aquí faltan los rayitos nomás, ¿no? Esos rayos que unen, parten del origen y van a estos puntos. En la teoría del consumidor era cuánto estamos consumiendo de un producto respecto al otro. Aquí es cómo estamos utilizando un factor de producción respecto a otro. Y por eso que esos rayitos aquí faltan ponerlos, ¿no? Un rayo que sale del origen pasa por este punto, que es intensivo en trabajo, 10.5, otro rayito que parte del origen y va a este otro punto donde se expresa la intensividad en el capital, porque es 10, no, 5 trabajo y 10 de capital, contrario al otro punto. Bien, eh, algunas observaciones. Movimientos a lo largo de una isocuanta, cambios en la intensidad del uso de los factores olfactorial K entre L que acabamos de ver, ¿no? Hemos visto que aquí K entre L es 2 y aquí K entre L es 0.5, ¿no? 0.5. Por convención se hace K entre L, por convención. ¿Cómo es el capital respecto al trabajo? ¿No? ¿Cuánto de capital respecto a los niveles de empleo? Y nivel de producto constante, ¿no? Por eso que el símil de la teoría del consumidor, en vez de isocuanta de producción, teníamos curvas de indiferencia del consumidor, ¿no? Además, eh, movimientos a lo largo de un rayo vector que parte del origen, como habíamos dicho, cambios en el nivel de producción, ¿no? Pueden darse en los cambios de nivel de producción, sean pues eh, positivos, aunque a veces también
esos cambios en los precios como ocurre ahora, ¿no? Que han afectado todos los aparatos de producción y por eso que ha disminuido el empleo, también pueden ser desfavorables, ¿no? No obstante, permanece constante la función de producción, al menos en el corto plazo, ¿no? Y no recoge, ¿no? Las combinaciones técnicamente ineficientes. ¿Cuáles serían esas combinaciones técnicamente ineficientes? Cuanto más lejos del origen, mayor nivel de producción. Las isocuantas, también igual que las curvas de indiferencias, no se deben cortar, no se cortan de hecho, ¿no? Porque crean temas de ambigüedad, ¿no? Siempre tienen que ser independientes como estas que tenemos aquí, ¿no? No pueden cortarse, igual que las curvas de indiferencia del consumidor, las curvas de isocuantas del productor, pequeño, mediano o grande, no deben cortar, ¿de acuerdo? Además, eh, claro, no pueden tener pendiente positiva, igual que las curvas de indiferencia también. Esto quiere decir que la propiedad de convexidad, ¿no? Convexo al origen. ¿Sí? Y tienen pendientes negativas, tienen que ser necesariamente convexas respecto al origen en este plano donde se representan los factores de producción. ¿De acuerdo? Claro. Si no, tendríamos el otro caso que se acuerdan que en vez de coadyuvar a la producción disminuirían, ¿no? Los niveles de producción. Por eso se consideran aquí típicos convexos al origen, de tal modo que estas isocuantas tengan pendiente de negativa, ¿no? Negativa. Por eso no deben tener pendiente positiva. No serían casos atípicos, que también, igual que en el caso de los consumidores, existen, ¿no? Pero hay que no solamente evitarlos, sino que también hay que confrontarlos, ¿no? Hay que lidiar con ellos. Y eso se llama, como habíamos visto, externalidades, ¿no? Y lamentablemente externalidades negativas, cuando ya no se dan los casos típicos. Y entonces, como habíamos también adelantado, como no puede parar ni el consumo ni la producción, es buscar un punto óptimo, hasta qué punto podemos en algunos casos, ¿no? Y este es el gran dilema del sector minero, ¿hasta cuánto puede contaminar una minería y hasta cuánto puede compensar a la población esa minería que sabemos mmm, se va a agotar, ya sea un mediano o largo plazo? Y después de la minería, ¿qué? Se pregunta la gente, ¿no? Por eso es la gran crítica, pero a la vez también ha sido el sector que más divisas, ¿no? Normalmente entre el 40 y 45% de las divisas que van a engrosar las reservas internacionales netas vienen de ese sector, pero compensará todo eso. Pero entonces no estamos utilizando correctamente los frutos de la minería. Es más, eh, a diferencia de los chilenos, decíamos, los chilenos se benefician con el 40% de los beneficios que genera la minería. Y en el Perú creo que no llegamos ni al 5%. Por eso era importante ahí reformular, ¿no? El modelo. El modelo tiene sus bondades, pero como todo en el tiempo se agota, tienen que reformularse, ¿no? Porque si no vamos a tener los problemas de Chile, ¿no? Que eh, pueden caer en casos típicos de desborde, y es por eso que ojalá que las autoridades públicas no sepan comprender esa dimensión de la realidad que hoy por hoy, más que nunca por esta crisis, la gente lo está reclamando, ¿no? Con justo. Bien, entonces sería el mapa de isocuantas, formas de la isocuantas. Miren, aquí tenemos un caso atípico que era, esta será entonces una isocuanta que utiliza factores de producción perfectamente sustituibles, ¿no? Y también se presenta pues la otra isocuanta donde que está en forma de L,
ya no curva de indiferencia, sino isocuanta de producción en forma de L, que nos expresa que para producir algo se emplean factores de producción perfectamente complementarios, ¿no? Complementarios. Este es el caso típico que representa, ¿no? La famosa curva de Cobb-Douglas, ¿no? Donde se deben utilizar. Aquí el empresario se va a ver obligado a utilizar, especializarse en el uso de uno de los factores de producción, ¿no? Acá siempre va a haber un blending o combinación de ambos factores de producción para producir un determinado producto. La relación marginal de sustitución, al igual que en la teoría del consumidor, esa relación marginal de sustitución que se daba entre un producto u otro que se consumía, aquí va a ser la relación marginal de sustitución técnica entre un factor de producción y el otro. Por eso se representa y de forma similar, ¿no? Relación marginal de sustitución, ya no en el consumo, sino técnica, porque utilizar un factor u otro en alguna proporción implica una relación técnica, ¿no? Y se expresa como la variación del capital, que era ya la variación en Y del consumo de Y respecto a la variación en el consumo de X del otro producto en la teoría del consumo. Aquí se refiere a los factores de producción. ¿Cómo varía el factor capital? Cuando varía el factor labor o trabajo. ¿De acuerdo? Dado que estamos en una isocuanta que no varía. O sea, la variación en la isocuanta o la cantidad de producción es cero. Se interpreta pues como el número de unidades de capital que permiten sustituir a un trabajador manteniendo constante el nivel de producción, ¿no? Parecido, entonces, acá, como habíamos visto, ¿no? Hay una sustitución, pero al pasar de un punto para otro ya nos está expresando, ¿no? Una variación en la tecnología, ¿no? Bien. ¿Hasta qué punto entonces esto es posible? El número de unidades de capital que es capaz de reemplazar un trabajador adicional manteniendo constante el nivel de producción. Esa es la pregunta. ¿A cuánto eso es posible? Va a depender en qué sector estemos, ¿no? Qué renglón del negocio, dice, ¿no? ¿Qué clúster, en qué clúster nos estamos ubicando? En fin. Relación marginal de sustitución técnica, cuando hay estas variaciones que tienden a cero, pasamos entonces a un análisis también que es similar al anterior, ¿no? De una forma discreta pasamos a una forma continua, cambios marginales que tienden a cero, o sea, variaciones cada vez más pequeñas, ¿no? Entonces, la relación marginal de sustitución, como habíamos visto, como tenía pendiente negativa, esa variación del capital respecto a L, ¿no? De derivada en este caso, por los cambios discretos tienden a ser continuos, pequeñas variaciones, ¿no? Y la derivada de la isocuanta que representa la cantidad de producción también tiende a cero, ¿no? Obvio, si esta variación en los insumos tiende a cero, uno respecto al otro, entonces también quiere decir que no va a haber efectos sobre la escala o función de producción, que en este caso es representada por la isocuanta, ¿no? Entonces, gráficamente coincide con el valor absoluto de la pendiente de la isocuanta, que acabamos de mencionar, ¿no? En un punto tal como este, ¿no? Uno que es intensivo en capital y el otro que es intensivo en trabajo. Bien. Y mismo, ¿no? Acá hay una gráfica, ¿no? Dice, gráficamente coincide con claro, perdón, aquí la relación entre la tasa o relación marginal de sustitución técnica y el producto marginal. Igual que en la función, en el análisis anterior, esto era utilidad Q1, Q2. Aquí es cantidad de producción, factor 1, factor 2, trabajo, capital.
derivando e igualando a cero porque Q permanece constante. Entonces la derivada de Q sería cero. Antes o en el anterior análisis, la utilidad como no variaba, también entonces su derivada era igual a cero. Y eso nos da pues esta relación, ¿no? De productividades marginales, que viene a ser el criterio de optimización del productor que ayer vimos de forma adelantada, ¿no? El criterio de optimización se da con este primer requisito, ¿no? Este primer requisito de la relación de productividades marginales debe ser igual a la relación marginal de sustitución. Pero en realidad era cuando esa eh, se complementaba con lo que tenemos ya acá formalizado. ¿Dónde lo hemos puesto eso? Acá creo que está. Acá está, ¿ve? Acá. Esa derivada de K respecto a L, en realidad, ¿no? Ahí teníamos en la teoría del consumidor, claro, Q1 y Q2 se multiplicaban por su precio, ¿no? Acá se adopta eso mismo, por eso la recta, así como tenemos una función llamada isocuanta que representa los niveles de producción, aquí tenemos una recta que representa el presupuesto, ¿no? Pero ya no para consumir, sino un presupuesto para producir. Entonces los costos totales se determinan de esa manera, costo total, ¿no? Representa la recta esa. Lo que queremos producir era en antes con la teoría del consumo anteriormente, ¿no? Era lo que queríamos consumir con lo que de hecho se puede consumir y nos los daba el ingreso, no el gasto, el presupuesto del consumidor. Y sería el costo total, o sea, el presupuesto o gasto que dispone el productor. Se ha adoptado esto, ¿no? Mira, en vez de P1, ahora es W. Y en vez de Q1 es L, labor o trabajo. Entonces, esa es una convención que se ha adoptado, ¿ya? Por convención se ha adoptado que el precio del trabajo es W, ese es del acrónimo del inglés WAGE, que se pronuncia wage, ¿no? Que no es sino el salario, el precio del trabajo, la remuneración del trabajo, ya sea por día, por hora. Ya en un trabajo concreto hay que especificar eso, obviamente. Este precio del trabajo es por hora, como se da en algunos contextos, por día, por semana, por quincena, por mes, en fin, o por persona simplemente, ¿no? O por persona. Es, eso en los trabajos ya concretos hay que especificarlos. Entonces, wage sería el precio del trabajo, que no es sino el salario o la remuneración del trabajo por periodo de tiempo en general. Y R vendría a ser, ¿no? Viene del rate, ¿no? ¿Cuál es la tasa? ¿No? Así como un interés por el dinero, la tasa que debe remunerar a un capital, por decir, ¿no? Un alquiler, por decir, pues, de un equipo, de una maquinaria, un equipo, o en general el capital, ¿no? En general el capital. Entonces, el precio, algunos lo equiparan esto con la tasa de interés del capital financiero, lo cual no son iguales, pero bueno, dadas ciertas condiciones podrían equipararse, aunque no siempre, ¿no? Tasa de interés con la remuneración del capital. Son cosas parecidas, pero no iguales. Eh, entonces, con eso tendríamos el primer criterio pues, de optimización que ya se ha presentado acá, ¿no? ¿No? Ven,
Acá lo único que faltó es que igualar esta derivada de K respecto a L, como acabamos de ver en la recta de isocosto, ¿no? Es W, esto es W entre R, tal modo que se cumple entonces y en valores absolutos se elimina el signo negativo, que la productividad marginal del trabajo respecto a su precio, que es el wage, el W, debe ser igual a la productividad marginal del capital respecto a su remuneración, que es R, ¿no? Es que ya se alentó ayer en el ejercicio. Ese es entonces uno de los requisitos para el óptimo del productor, que junto a su restricción de costo, dice entonces, debe alcanzarse un nivel óptimo de producción, que lo hemos graficado, creo, por acá, ¿no? Abajo está. Entre lo que queremos producir y lo que de hecho podemos producir, ¿no? Entonces, se debe representar una tangente a la curva de ISO de, de producción, ¿no? No lo visualizo. ¿Dónde está ese gráfico del óptimo? Acá está, ¿ves? Este es decir, la isocuanta de producción, ¿no? También está acá, solo que aquí, como vemos, esta es la representación de la recta del isocosto, que es parecida a la restricción presupuestal del consumidor, ¿no? Del consumidor, la restricción presupuestaria del consumidor. Y ya sabíamos que estos desplazamientos implicaban una mayor capacidad adquisitiva, ¿no? Si eran hacia arriba. Y lo contrario, si estas movían hacia abajo. Aquí igual querría decir que el productor, si estas rectas de los isocostos se mueven hacia arriba, implica una mayor capacidad para producir, ¿no? De tener presupuesto orientado en todo caso a la producción. Y el óptimo se va a dar cuando precisamente esta curva de isoproducción, ¿no? Por su símil a la curva de indiferencia, sea tangente, ¿no? Mira, el símil es perfecto, a la curva de costo, ¿no? O presupuesto de producción de un determinado producto por parte del productor, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está, ese es el óptimo. Cuando esta función de producción representada por el isocosto, ¿no? Perdón, isoproducción sea tangente a la restricción del presupuesto para la producción, ¿no? En este caso por parte del productor. Por eso aquí se formaliza, ¿no? Para obtener las demandas condicionadas de factor, ¿no? El requisito es la productividad marginal, ¿no? Era antes, en la teoría del consumidor, esto era utilidad marginal, 1 respecto a P1. Ahora esto se sustituye por la productividad marginal del factor trabajo o labor entre su precio, que es wage, ¿no? Por eso el símil es bien fácil para, sobre todo para el estudio de estas analogías, ¿no? Y la productividad marginal debe ser igual, ¿no? Esa productividad marginal del trabajo dividido entre su precio debe ser igual a la productividad marginal del capital dividido entre el precio del capital por periodo de tiempo, igual en el trabajo, ¿no? Acá tenemos lo que antes no habíamos visto, esta relación técnica, cómo es el capital respecto al trabajo. En este punto N se expresa que es más intensivo, ¿no? El capital respecto al trabajo. Y en el punto M, ¿no? Vemos que más bien aquí la tecnología es más intensiva en trabajo, obvio, ¿no? Aquí el trabajo es mayor, como se puede ver gráficamente, y menor el capital. Pero ambas tecnologías nos llevan al mismo nivel de producción X que está en esta isocuanta de producción
de color celeste. ¿De acuerdo? Hasta allí, ¿preguntas, muchachos, chicas? Hacemos nuevamente a los ejercicios, si no hay preguntas. Profesor, Adelante. tengo una pregunta. Quisiera que nos dé un ejemplo práctico para explicar la relación marginal-institución técnica. Ah, muy bien. Entonces, vamos justamente a los ejercicios, que ahí está precisamente la pregunta de Erika, ¿no? No obstante, desde el punto de vista teórico también lo podemos ver acá, ¿no? Un ejemplo más bien llevado a la realidad, ¿ya? Y que en la práctica lo podemos corroborar. Acá estamos. Va a depender eso del rubro, del sector, ¿no es cierto? Del clúster donde nos ubiquemos. Acá en este también faltó decirles esto, ¿no? Para allá, entonces volvemos ahí. Aquí faltó, aquí está, miren, cómo la función de producción implica utilizar factores de producción perfectamente complementarios, ¿no? Esto se da pues en muchas industrias, ¿no? El transporte, por ejemplo, y también en la industria gastronómica, ¿no? Por ejemplo, si estamos ubicados en el negocio de esto del negocio del arte culinario, como algunos lo llaman, ¿no? Y, y me especializo en ceviche, aquí el complemento, pues, o hamburguesas, ¿no? Como el Chinito, creo que si no me equivoco, o Bembos. Aquí el complemento sería carne picada. ¿Y qué otro producto sería? Mire, los insumos. Serían muchos los complementos en realidad, ¿no? De acuerdo, para hacer una hamburguesa, para hacer un ceviche, su complemento será el pescado y el limón, en fin, ¿no? Veamos esa pregunta entonces aquí de manera teórica. Acá. Acá en este gráfico, a pesar que no está tan completo, aunque lo podríamos ver mejor en el que está aquí más completo, el otro gráfico. Acá, ¿no? Acá. Este que ya está completo. Bien, porque aquí tiene ya desplazamientos, porque aquí también se cumplen los efectos totales, sustitución y renta, ¿no? Que se vio ya en el tema del consumidor. Veamos entonces. ¿Qué implica pasar de N a M? Porque esta es una tecnología que hemos denominado 2 y esto es una tecnología K1, es una relación capital-trabajo. La sustitución de los factores cuando valía el precio de uno de ellos, ¿no? Es un caso. No obstante, podrían darse otros casos, ¿no? De quién es el dueño del factor, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de algunos sectores. No siempre es por la variación en el precio. Ahora, puede ser también la variación en el precio del factor o en la variación en el precio del producto. O sea, lo que se obtiene al combinar mediante algún proceso los factores de producción, ¿no? En este caso estamos analizando más que dos, pero pueden existir otros factores de producción, ¿no? Como por ejemplo un factor clave que se lo incluye ahí en el trabajo en general, ¿no? Que es la capacidad de organizar y administrar empresas de forma sostenible. Eso se considera también como un factor, es un intangible. Bien, entonces vamos aquí, KL entre 2. Si se encarece relativamente el trabajo, el proceso se hace más intensivo en capital. Esa es la explicación. O sea, si inicialmente estamos acá, en esta tecnología KL sub 1, ¿no? Y acá vemos pues que efectivamente por ahí también pasa, ¿no? La isocuanta, es decir, la función, ¿no? De producción
que nos dan un nivel de producción constante llamado X, tal como habíamos visto en antes, se había fijado en 100, ¿no? Y en ese sentido, este análisis pues, es muy similar, ¿ve? Esas isocuantas en todos sus puntos. Aquí es 1, 3, 6, 10, y por acá creo que habíamos representado uno más ad hoc, ¿no? Esta que era 100, por ejemplo, ¿no? 100. 100 era en esta primera tecnología donde la combinación era 5, 10 y 10-5. Y esto es importante en la toma de decisiones, tanto el sector privado como en el sector público, ¿no? Pero que tienen que estar respaldadas por las políticas públicas. ¿Cuánto es más conveniente, ¿no es cierto?, utilizar más trabajo o más capital? El gran dilema, ¿no? Más aún ahora que se tiene el desafío enfrente, aportas que hay que encarar, que es generar empleo, ¿no? Para todos los sectores y todos los grupos etarios, desde jóvenes hasta los más maduros, porque el desempleo ha golpeado a todos, ¿no? Y entonces volvamos a la pregunta. Entonces, acá, ya que el gráfico está completo en este gráfico de acá, ¿no? Acá podemos explicar, intentando dar una respuesta a Erika, ¿no? Mire, entonces, en este primero, tal como lo habíamos visto acá, ¿no? Acá, M no es ahora la combinación minimizadora de costos. Entonces, pero todavía partamos de esto de acá. Si se encarece en M, después comentamos esto. Si M, por alguna razón, ya no es atractiva para el productor este punto M, entonces aquí lo que explica es que una explicación, ¿no? Es si se encarece, o sea, se hace más caro el trabajo respecto al capital, por eso dice un encarecimiento relativo del trabajo, ¿no? Entonces, el proceso, perdón, el trabajo, esto en realidad implican procesos, ¿ya? K entre L, por decir proceso 1, acá está, por eso K entre L1. K entre L2 sería otro proceso. Y se encarece relativamente el trabajo, el proceso se hace más intensivo en capital, ¿no? En capital. Porque aquí donde éramos más intensivos en mano de obra, pasamos a este otro punto. Y el gráfico es elocuente. Aquí el capital que no se ha puesto, pero a todas luces, ¿no? Si en esto medimos hacia arriba más y hacia abajo menos, M a todas luces en el gráfico representa un nivel de capital menor que el que tenemos en N, toda vez que N está en un punto superior, ¿no? Midiéndolo en términos de capital en ese eje, y por ende se reduce nivel de trabajo. Ese es un ejemplo teórico de sustitución, ¿no? De sustitución de capital por trabajo. Y este es crítico, y un ejemplo bueno son los chinos, ¿no? Los chinos, como tenían gran población, gran cantidad de trabajos, entonces, eh, lejos de utilizar mucho capital para producir tractores, ¿no? Eh, Tractores ad hoc para la agricultura, ellos prefirieron utilizar a la mano de obra de los chinos, ¿no? Es más, con la mano de obra de los chinos ya no tenían tanto problema, incluso con la mano de obra podían hacer cultivos en lugares más inhóspitos, ¿no? Con ciertos, como le llaman, gradientes o pendientes, ¿no? Donde el tractor, por ejemplo, fácilmente no podría hacerlo, ¿no? Porque podría volcarse, por ejemplo. Y eso es uno de los temas en que los chinos han podido superar y mantener, ¿no? Ese, más de 1.500 millones de chinos, ¿no? Imagínense, entonces,
ahí la política pública, y algo similar ahorita se enfrenta, ¿no?, en los países como en Latinoamérica, cómo utilizar más tecnologías que sean más intensivas en trabajo que en capital. Se apostó por la minería, a pesar que esta es altamente intensiva en capital, con la esperanza de que pueda después, como se dice, rebosar el balde, es decir, esos recursos provenientes de los beneficios de la minería, volcarlos a un sector donde tenemos grandes potencialidades, pero que hace mucha falta de inversión, que es el sector turístico, porque se complementa con una serie de otros, otra serie de inversiones, ¿no? Básicamente el relacionado con la infraestructura pública y la infraestructura privada, ¿no?, que es la hotelera, por ejemplo, y la infraestructura pública, que serían los medios de comunicación terrestre, en fin, ¿no? Entonces, por eso era importante entender esto, ¿no?, en la administración, para tomar decisiones. Esta tecnología o esta tecnología. No bastaba decir, como acá se explica de una manera teórica, si simplemente se encarece, ¿no? ¿Y qué pasa? Que más bien, cuando a pesar que es más caro, o sea, sea lo contrario de esto, pero esta es una explicación también lógica, pero que no siempre es tan cierta, ¿no? Porque lo vemos en la realidad. ¿Cómo es que la mano de obra, y ahí lo puede explicar, eso pruebas al canto, ¿no? No hay que hacer mucho esfuerzo, como los venezolanos, ¿no? La gran migración de venezolanos en el Perú, ¿no? Entonces, para poder utilizar esa mano de obra y no utilizar la mano de obra en el Perú por las grandes rigideces que hay, ¿no? Y entonces ahí también ha habido un problema, pues, de una migración, ¿no?, que no ha tenido una organización, ¿no?, adecuada. Simplemente, bueno, que vengan los venezolanos porque los peruanos piden demasiado, ¿no? Quieren seguro, reaseguro. Bueno, al menos ese es el argumento. Ahí, de ahí a que sea tan cierto eso. En fin, ¿no? Entonces, por eso se han hecho muchos servicios intensivos en mano de obra, ¿no? Muchos comercios, centros de producción, ni hablar pues del sector turístico, financiero, comercial, ¿no? Sobre todo, se hacen más intensivos, pero sustituyendo la mano de obra más relativamente más barata de los migrantes venezolanos en este caso, que por el otro lado sería un abuso, ¿no? Como el venezolano en realidad está en una, al migrar acá por los temas políticos, está en una cuestión de o estuvo en una situación de sobrevivencia, ahora estamos igual, la mayoría junto con ellos, en una situación de sobrevivencia los peruanos, ¿no?, por el tema generado por la crisis. Entonces, eh, se desconocen derechos fundamentales que están pintados en la Constitución política, ¿no?, que dicen la persona humana, lo primero, artículo primero, segundo, tercero, ante todo. En la práctica no se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no les doy sus derechos, no. Si le pasa algo, es su problema, no tiene seguro, no tiene seguro social, qué sé yo, ¿no? Con honrosas excepciones, ¿no?, de algunos pequeños, medianos empresarios que, bueno, sí, sí cumplen con todos los beneficios sociales, qué sé yo, ¿no? Bien, entonces, este paso, esta sustitución, como vemos, de trabajo por capital, ¿no?, por tomar un ejemplo, pues tiene sus bemoles, ¿no? Y va a depender en qué sector estamos. Y esta lógica no siempre se va a dar. ¿Por qué? Porque, ¿por qué se prefiere una industria tan intensiva en capital? Porque la justificación viene por allí de que no tenemos capital en nuestro país, ¿no? Y entonces tenemos que depender de las grandes inversiones, en realidad alianza de empresarios grandes peruanos con grandes empresarios del resto del mundo, llamados empresas transnacionales, ¿no? Ya sea en hidrocarburos, en minería,
en infraestructura, ¿no? Como se viene haciendo en el caso de nuestro país, que lamentablemente ha fracasado, perdón, la alianza, las famosas APPs, las alianzas públicas privadas, y por eso que ahora, para la reconstrucción del norte, increíblemente hasta ahora no se puede realizar, al igual que la reconstrucción del sur. Entonces, se ha entregado esto en concesión para la reconstrucción del norte a esta misma empresa que hizo, eh, remozó e hizo mucha infraestructura también, ¿no? Para poder ser los anfitriones de los Juegos Panamericanos, ¿no? Del año pasado ya, ¿no? No, el año pasado nomás, claro. Entonces, esto de acá no siempre se explica entonces por los precios relativos, se explica por otros factores, ¿no? Institucionales, coyunturales, estructurales. Ahí se incluye el tema de la corrupción, pues no se dice, pero ¿qué pasa si en otros países, con todo el presupuesto que tienen, ya se hubiese realizado la reconstrucción del norte, del sur, y ahora viene la pandemia y, como se dice, llueve lo que ya estaba inundado, ¿no? Sobre lo que ya estaba inundado. Entonces, para pasar a ver los ejercicios, también quería aclarar esta parte de acá que se llama eh, esta de acá, ¿no? En mapa de isocuantas y rendimientos a escala, que son variables. Los rendimientos, ¿no es cierto?, decrecientes, pueden ser, ¿no? Tres tipos de rendimiento en el lado de la producción, ¿no? Esto no se especifica muy bien, se llama en general rendimientos de escala por el lado de la producción. También se podría haber analizado en el lado del consumo, ¿no? Es decir, al consumir, qué tan bueno es lo que consumimos, ¿no? Para nuestra salud. Nos mantiene bien simplemente en una forma normal o constante, ¿no? Nos ayuda a una mejor calidad de vida o también por desconocimiento, desinformación, a una mala calidad de vida, ¿no? Que es el tema de la alimentación y no tener en cuenta la cantidad de azúcares, grasas, llamados lípidos a veces, ¿no? Entonces, y el tema de la obesidad, que también por falta de información, desconocimiento, ¿no? Entonces aquí también, eh, eh, entonces cuando combinamos los factores de producción, ¿no? Podemos ver tres tipos, ¿no?, de rendimientos: los constantes, los crecientes y los decrecientes, ¿de acuerdo? Pues se llama rendimientos a escala o de escala, ¿no? Cambio en la escala supone ajuste de todos los factores en la misma proporción. O también puede, cuando en la misma escala, ¿no? Cambios en la escala supone ajuste de todos los factores. Bueno, se da en la misma proporción de esta manera, ¿no? Por ejemplo, duplicar o triplicar cantidad de todos los factores. O puede ser también en una proporción, aumento de 10, 20, 50%. Porque cuando hablamos de duplicar significa 100%, triplicar significa 200%. Por poner unos ejemplos tal vez más visibles, ¿no? Movimiento a lo largo de un rayo vector, entonces veamos eso, el grado de rendimiento de escala hace referencia a cómo varía la producción cuando se incrementan todos los factores en alguna proporción equivalente, ¿no? Entonces, esto normalmente se relaciona con un concepto de largo plazo, porque en el corto plazo habíamos dicho que no es posible, hay muchas rigideces para poder cambiar, ¿no es cierto?, y hacer que las cosas sean variables. Entonces, los tipos de rendimiento, como ven acá, es creciente, escala decreciente o constante. ¿De acuerdo? Constante significa multiplicar operativamente. T puede ser, como dice ahí, duplicar, triplicar.
¿Qué pasa si T es 2, 2, 3, 3, o simplemente 20, 10% o 50%? Entonces, comparamos. Y al duplicar o triplicar los factores de producción, ¿en cuánto va a variar los niveles de producción? Volviendo a la industria de las panificadoras, que es más simple. Yo duplico la utilización de harina, ¿no? Y tiempos para hacer los panes. Entonces, dos insumos. ¿En cuánto se incrementará la cantidad de panes? ¿No? ¿O cuál será ese incremento respecto a lo que tenía antes de ese cambio? ¿No? Entonces, eso tiene que ver con una relación con los costos, ¿no? Y los resultados de la producción, que en este caso el producto pan, ¿no? Y si es posible no replicar el proceso, porque para eso, por ejemplo, si yo quiero duplicar la cantidad de panes, se sobreentiende que voy a adquirir de repente un horno similar, ¿no? Y trabajadores similares, más o menos con el mismo conocimiento o experiencia para producir panes. En general, no podemos decir de forma concreta, no, en forma simple. Y como tomando nuevamente el ejemplo del empresario panificador, ¿no? Y yo duplico o incremento mi producción o uso primero sería, ¿no? La utilización de los factores de producción, ¿no? Harina, por tomar un ejemplo simple, lo aumento en 50%, porque veo que mi mercado de panes ha aumentado, ¿no? Poniéndonos en el papel del productor. Entonces, obviamente para eso tengo que tener el respaldo del costo. Aumento mi insumo o factor de producción harina en 50%. Si mis panes aumentan en 50%, eso sería rendimientos constantes a escala. Claro, porque estoy aumentando en la misma proporción los insumos y los panes, es decir, el producto, e insumo y el producto. Pero igual, nuevamente, si aumenta en 50% el uso de la harina, es decir, si utilizaba, por decir, 100 sacos, ahora utilizo 150 sacos, por eso digo 50% más. Y mi producción de panes aumenta en 80%. Ese es un ejemplo de rendimientos crecientes a escala. ¿Se dan cuenta? Y lo contrario, si aumentando en 50% mi factor de producción harina, veo que mi producción solamente se incrementa en 30%, que es menor que 50% en el que ha aumentado mi insumo. Entonces, eso se llama rendimientos decrecientes, lo cual se expresa aquí gráficamente, como ven, ¿no? El crecimiento proporcional, más que proporcional, ¿no? Y menos que proporcional, que es lo que acabamos de decir en dos palabras. Entonces, con esa es la idea de los rendimientos decrecientes y matemáticamente, ¿no? Se representa ahí con este T, ¿no? ¿De acuerdo? Este T que se le multiplica acá, acá está, ¿no? T, en realidad T, pero aquí ¿no? en la parte de la teoría es no solamente a un factor de producción, sino a todos en una proporción, ¿no? ¿Cómo resulta? La función de producción. En cuanto ese T es mayor que 1, ¿no? O también puede ser menor que 1 o igual a 1. No se olviden, cuando es igual a 1, quiere decir la misma proporción.
claro, 50% del PAN, decíamos, y 50 entre 50 es 1. Pero si en el otro caso aumentaba 80%, habiendo aumentado solamente 50%, 80 entre 50, es mayor que 1. Por eso se llama rendimientos crecientes, ¿no? Ya lo ampliamos eso en los ejercicios. Entonces veamos ahora. ¿Se aclaró eso? ¿Esa parte, muchachos, chicas? ¿Se aclaró? ¿Dónde está Erika? ¿Se aclaró? Sí, profesor. Pero Muy tengo bien. una duda más. Por algo se llama Adelante. relación marginal, existe sustitución técnica, es decir, que el factor, aparte del trabajo, tiene que ser Sí. un tipo de maquinaria que reemplace a los trabajadores, ¿verdad? No necesariamente capital como insumos para transformar. Claro. Ah, Concretamente significaría eso, ¿no? Por eso decíamos, ya. estamos en el eje de las Y más intensivo en capital. Entonces, y significaría más maquinaria, más equipos asociados a esas maquinarias. Si estamos más en el eje de las X, que en este caso expresa el trabajo, sería más intensivo en trabajo, ¿de acuerdo? O sea, menos maquinaria, como tú misma dices, menos equipos y más utilización del trabajo. El ejemplo elocuente de esto son claro, Israel también, ¿no? Como la famosa sustitución de capital por trabajo en Israel para ganar grandes extensiones de terreno para la agricultura, ¿no? Y por ende fortalecer la agroindustria de ese país. Y lo mismo chino, ¿no? Como que es más bien ahí el intangible que nosotros lo tenemos por historia, ¿no? ¿Cómo hicieron para el trasvase de aguas, por ejemplo? Y mucha maquinaria y equipo, ¿no? Por eso es importante ahí, ¿no? Que en el factor trabajo es importante cómo transformar y fortalecer, ¿no? Y eh, sostenidamente apostar por el capital humano, ¿no? Como ya lo vienen haciendo muchos países en Latinoamérica, el caso mexicano, colombiano, uruguayo, costarricense, que dicen que son los que están liderando este proceso, ¿no? Para que esa parte del intangible del capital humano pueda sustituir, ¿no? Porque ese es uno de los argumentos de que como nuestro capital humano prácticamente no está dotado, ¿no? De las capacidades, las destrezas, lógico, porque no ha sido suficientemente educado, capacitado, entrenado, entonces eh, no puede ser pues fácilmente sustituir al capital. Entonces, ese es un desafío justamente, como decíamos, desde el lado de las políticas públicas, ¿no? ¿Cómo fortalecemos nuestro capital humano para que pueda sustituir, el caso de los chinos, ¿no? Sustituir tanta tecnología en términos de maquinaria, concretamente de tractores por mano de obra, ¿no? Es un buen ejemplo. Y bueno, también los países, habíamos dicho en general, los llamados tigres del Asia, o ir en paralelo, ese es el de gran desafío, ¿no? Ir en paralelo. Los países nórdicos también, ¿no? Sin necesidad de caer en ningún tipo de totalitarismo, ¿no? Por eso era importante ahí también, pues, la llamada participación ciudadana. ¿Te acuerdan que dijimos eso cuando abordamos el tema de los consumidores, ¿no? Porque qué pasa que nosotros somos democráticos porque simplemente vamos y emitimos un voto cada 5 años y de ahí nos olvidamos y pensamos que no hay una especie de superpoderosos que deciden después por nosotros y lo peor es que no sabemos si deciden bien o mal por nosotros, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque se lo dejamos todos. Entonces, ahí hay que hacer también reformas. ¿Cómo es que la ciudadanía activamente, por no tomar pues, casos como en el caso europeo o Suiza, ¿no?
¿Por qué en los suizos nunca ocurriría cosas o aquí nomás en Costa Rica como sucede en nuestro país o en Uruguay, ¿no? Que ya han superado, o Singapur, que es un caso de políticas públicas y políticas privadas, ¿no? Eh, la brecha que tenemos que cerrar ahí todavía es enorme, ¿no? Es enorme. ¿Cómo es que debemos participar activamente para que las cosas ocurran para bien y no para mal, ¿no? Vamos a nuestra parte de aplicaciones. ¿Pueden poner el pizarrín, por favor? Para continuar con lo que quedamos ayer pendiente. Nos iremos al pizarrín un rato, ¿ya? Acá nos quedamos, ¿se acuerdan? Ya habíamos boceteado el gráfico. Ahí tienen el gráfico. Procuren hacerlo a escala. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen las líneas que representan la proporción capital-trabajo, ¿no? Miren, en ese ejercicio, a ver, ¿dónde estaba el ejercicio? Volvamos al ejercicio, ¿ya? Ese está más abajo. ¿Qué pasó? Está lentísimo. A ver. Ahí está. Ahí está nuestra aplicación para esta parte. Veamos el ejercicio 1. Ayer ya habíamos hallado, se entendió el óptimo, ¿no? O sea, la pregunta A, la producción óptima de la empresa. Ahí se ha boceteado el gráfico y luego habíamos dicho, si por alguna razón se modifica el precio de los factores de producción, concretamente el precio del capital, pasa a ser 36 unidades monetarias y el precio del trabajo, labor, pasa a ser 18 unidades monetarias, ¿cuál es la nueva producción, ¿no es cierto? O sea, la producción óptima de la empresa. Entonces eso lo tenemos aquí ya en el libro. Traten de hacerlo esto para que lo incorporen en la parte de las prácticas, ¿no? ¿De acuerdo? En su file, ¿de acuerdo? Este es el primero donde Q era 220, pues, ¿no? A ver, vamos a jalarlo un poquito más allá. Claro, uno de ellos era 2200 y el otro era el de... Ah, no está, ¿no? Pero como salía, a ver, acá está. Esta, ese es el segundo, ¿no? 2200 y el otro era 2400. Mire, antes del cambio, el nivel de producción se alcanza
con 2.400 unidades de producto. Esa se representa en una isocuanta, ¿no? Y con el cambio, ¿vemos? Sí, pues efectivamente, ¿no? Mire, este es 2.400 y este es 2.22. O sea, este cambio en los precios nos ha llevado a una reducción en la producción. ¿Ha quedado claro eso? De aproximadamente este cambio en los precios lleva a que se sustituya, por eso ven ahí el cambio de la tecnología, ¿no? En el uso de los factores, se refleja en el uso de los factores. Claro, era 60, claro, se encarece pues el capital, por eso que se sustituye en algo de 60 más o menos, un poco más del 10%, se sustituye en este segundo punto, ¿no? El capital, porque aumenta de 60 a 67, un poco más del 10%. Y el capital, por lo mismo que se encarece al pasar pues de 30 a 36, el capital 40 unidades que se utilizaban inicialmente disminuye a 33, ¿no? Lo cual es consistente con lo que habíamos dicho en la teoría, ¿de acuerdo? Pero esto, interpretando el comentario, va por allí. Nos dice que más bien hemos reducido en la producción, ¿no? En cerca de 10% también. Por eso intentamos graficarlo acá, ¿no? Era 2.200 y la primera que era, en este caso, vamos a disminuirlo un poquito. Ahí está. Entonces, ya está. A ver, vamos a ponerle acá, no se ha puesto, pues. El plumón, el plumín acá está. Y así esta es 2.200, la otra, esta es la Q1, pues, ¿no? Ah, no, esta es la inicial, ¿no? No, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, hagan sus cálculos y hagan su recheck aritmético. Ah, ya, está bien. 2.400 es. Claro, es la que está más arriba. Y este no es 2.200, sino 2022. Bueno, por ahí están los picos, ¿no? Vamos al plumín. Entonces este es 2.222, ¿no? Que está más abajo, porque representa un menor nivel de producción. Es 2.222. Eso lo verificaron ya, ¿no? ¿Lo verificaron, por favor? Esto sería Q1, o sea, después del cambio. Este es Q1, ¿no? Q1. Y acá estaría Q0, ya lo haré más chiquito, pues, ¿no? Está más arriba Q0, ¿no? Es mayor, por eso está más arriba. Está más arriba. En este caso sería 2.400, ¿no? 2.400. Entonces, como decíamos, aquí lo trascendental es, entonces, que se revisen las estrategias de la empresa para ver por qué es que se ha llevado este cambio. Ya sabemos que es por el encarecimiento del capital, del factor de producción capital, ¿no? Y por eso que se ha sustituido en parte, como ven ahí el rayo, ahora
se ha trasladado hacia la derecha, indicando que se ha hecho un poco más intensivo el proceso de producción en trabajo, pero no obstante ha disminuido la producción. Entonces, ¿qué estrategias debe tomar ahí la administración para este caso? Y además nos da un caso que no sería óptimo, porque el óptimo se da cuando esta curva de isoproducción, ¿no?, es tangente. En la segunda ya no. O sea, habría aquí una mala asignación de los recursos, porque ya esta otra curva no sería tangente. Otra interpretación podría ser para la estrategia de en cuánto en todo caso se disminuiría el presupuesto. Y si ese presupuesto al disminuirse va a constituir un ahorro que puede dedicarse a otras actividades, ¿no?, de la empresa, por ejemplo, ¿no? Porque si la curva está por debajo y ya no es tangente a la curva de isocosto, es decir, la curva de isocuanta o de cantidad de producción, ya no es tangente a la restricción presupuestaria, ni más bien está por debajo, porque es tangente acá en este punto. Es E0, esto es E1, ¿no? E0 y esto es E1, ¿no? Vean que la curva esta de Q es de 2222, que es menor que el valor anterior que era de 2400. ¿De acuerdo? Efectivamente, pues inicialmente se utilizaba 60 del factor trabajo y 40 del factor capital. Al bajar se ha disminuido por el encarecimiento, se sustituye, o sea, pasamos de este rayo a este otro rayo, ¿no? El capital disminuye, el factor capital disminuye de 40 a 33 y el factor trabajo aumenta de 60 a 67, ¿no? Un aumento relativo. Esa sería entonces la interpretación. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Eso quiere decir que está claro, ¿no? Pasen al segundo ejercicio, pues. Se trata de una empresa que presenta la siguiente función de producción, ¿no? U es igual a K por L, cantidad de capital, cantidad de trabajo, producto, menos 0.25 del trabajo laboral cuadrado, menos 0.75 K al cuadrado. Determinar las funciones de la productividad media del trabajo, la productividad marginal de trabajo, si el factor capital K, ¿no?, se fija en K igual, perdón, 10. ¿Cuáles son los valores de L cuando la productividad marginal del trabajo y la productividad media del trabajo se igualan a 0? Y grafiquen a la vez. ¿Ya? ¿Todos trabajando eso? Quiero respuestas. No olvidar lo primero que hay que hacer, cuál es la idea de productividad marginal, derivar, ¿no? Con respecto al trabajo, con respecto al capital, e igualar a 0.
Y además se dice el ejercicio bien sencillo, ¿no? Porque se dice acá, ¿no? Se da este factor, entonces inmediatamente reemplazamos K, entonces aquí sería 10L, ¿no? 10L. Y acá sería K10, 10 por 10, 100. ¿Correcto? Y esta función de producción ya se simplifica, ¿no? Se simplifica. Y luego hay que hallar las funciones del producto medio y el producto marginal. Y en B nos pregunta cuáles son los valores de L cuando la productividad marginal del trabajo y el producto medio del trabajo se igualan a cero. Sencillo. Ya, entonces trabaje en eso y espero respuestas. El segundo caso, ¿no? El segundo sería, ¿no? El segundo ejercicio. Y utilicen el pizarrín, por favor, ¿ya? Utilicen el pizarrín. Y hay preguntas, Mirea, Joan, Daniel, Erika, et al, Mónica, Kelly, ¿no? Grace y también, a ver, ¿cuántos están allí? Okay. Preguntas, Mónica, ¿no? Angélica, ¿no? Espero preguntas, trabajando todos. Excuse me, please. ¿Quién va al pizarrín? ¿Quién de ustedes? Angélica, Kelly, Grace, Dalila, Mónica, Erika, Daniel, Mireya o Joan. A ver, muéstrenme lo que están haciendo en el pizarrín. Profesor, en la primera cuando deriva me sale 10 menos 0.5 de L cuando derivas en función del capital. Ya. ¿Cambiamos? Profesor, Uh-huh. ¿cómo puedo hallar el valor de, bueno, la cantidad de factores Uh-huh. de trabajo si no tengo los precios? Vamos por partes. A ver, ya Mireya dice que, ¿cuál es tu productividad marginal del trabajo? 10 menos 0.5 por L de trabajo, creo. A ver. Eh,
A ver, vamos a ver. Si, miren, y K era 10, acá está, ¿no? 10. Aquí la primera queda eso, pues, ¿no? U es igual a 10L menos 0.25 L cuadrado menos ahí. K al cuadrado sería 10 por 10. ¿Cuánto sería eso? 100. Por 0.75, ¿cuánto es? Vamos. 75. ¿De acuerdo? Profesor, O si estoy quieren, derivando en función de trabajo capital. Ahora. deriven nomás directamente. Derivada parcial de Q respecto a L. ¿A qué es igual eso? A 10 menos 0.5 L. No, deriven primero sin reemplazar, mejor ya. A K menos 0.5 L. Muy bien. Entonces, K menos 0.5 de L, ¿no? Ya. Ahora reemplacen K igual 10. 10 menos 0.5 L. Claro, ese sería. Ahora igualalo a 0, que es lo que te dice, ¿no? ¿Eso no es Porque para la segunda pregunta, profesor? La primera era dato. nada más, pues las funciones del producto medio marginal, si el capital ya lo reemplazaste en antes, pues. Entonces sale K menos 0.5 L, me dijiste. ¿Está bien? ¿Todos están ahí? Luego dicen, y K es 10, ¿no? O sea, se fija en 10, ¿cuáles son los valores de L? Claro, y eso resulta obvio porque todo lo que se deriva se iguala a 0 para ver cuál es ese supuesto óptimo, ¿no? Entonces, al igualar a 0, o reemplazar primero K igual 10, la productividad marginal de trabajo ya me dijeron, es 10 menos 0.5 de L. Claro, de L. Entonces, el trabajo es igual a 20 unidades de factor. Si le igualo a 0, el producto Claro, marginal. muy bien. Entonces, ese sería el óptimo, pues. Ahora pasen al producto medio, que nos hemos ido al marginal, pero primero debíamos hecho el producto medio. Ahora pasemos al producto medio. Producto medio hay que dividir Q entre L. Producto medio de L. Q entre L. Queda K, no, porque se vuela la L. Como todo hay que dividirlo entre L, 0.25 de L. Y menos 0.75 de K cuadrado entre L. Ahí no podemos simplificar porque este no está asociado a un L, el último sumando, que es una resta en realidad, ¿no? Igualen eso a 0. Igualan a 0. Profesor, sale 2.5. El producto medio. ¿Cómo dice? 2.5. La productividad es No, 10 unidades. no. 25, perdón.
entre 10, ¿no? No. El producto medio lo acabo de decir. Esta función hay que dividirla entre L, por favor. Sí. Queda acá menos 0.25L y menos 0.75K cuadrado entre L. Uno punto 25, profesor. Que sería el producto medio de L. Sí. Y ahora igualalo a 0. Sale una ecuación cuadrática. Hay en eso, por favor. A ver, tal vez hay dudas allí, ¿no? A ver, copiamos eso, a ver si lo llevamos acá. Como aquí tenemos todavía un poquito de espacio, ¿no? O podemos ya borrar, creo, esta parte, ¿no? A ver, vamos acá. Ya acá lo podemos hacer. A ver, ¿cuál era? F. Pero antes hay que borrar esto. Delete. Delete. Ah, bueno. Vamos a poner esto. Ya, listo. Ahí está. La función de producción, al dividirla, no, sería productividad media de L, ¿no? Productividad media de L. A esa función de producción queda de esta manera. Productividad, para aclarar, productividad media, perdón, media de quién? Del trabajo, L, ¿no? Aquí hemos dividido, queda más que K, ¿no? O sea, K, al reemplazar habíamos dicho 10L, que ya lo ha hecho ahí Erika. Aquí como era L al cuadrado quedaba más que L, ¿no? Y acá más bien quedaba, y pues, no, esto sí es al cuadrado, ¿no? Ah, ya, pero de una vez, pues, 100%. Esto reemplazando porque dice que es 10, pero 10 por 10 es 100. ¿De acuerdo? Ya está. Todos de acuerdo, esa es la productividad media, pero hay que dividirla, ojo, ojo. Acá nos estamos olvidando de algo. Aquí hay que dividirlo entre ¿cuánto? Entre L. Que todo se divide, la productividad media, aunque sí cabe, creo que lo puedo poner, ¿no? Sería todo eso que es la función Q dividida entre, ay, ay, ay. Vamos a arrendarlo. Ya está.
Vamos a borrar esto. Pues vamos a borrar esto. Vamos a copiar esto. Control T. Se me caramboleó esto. Ya está. Era acá Q mayúscula entre L. Todo se divide entre L, ¿no? Eso era 10L porque ya reemplazamos el valor capital 0.25 entre L cuadrado entre L queda 0.25L. Y acá como habíamos reemplazado, entonces era 10 por 10, 100, ya de frente le pongo 75 nomás. ¿Ahí está claro? Muchachos, chicos. ¿Ah? Sí. Profesor, ¿por qué 0.5 por L y no L al cuadrado? Porque ya lo estamos dividiendo todo entre L. ¿De acuerdo? Ya. Sí. Aquí era 25L cuadrado. Entre L. Ah, pero profesor, entonces Ya, el y la primero se primera, divide solo el 10. primero Este último ¿Todo también bien? hay que dividirlo. Ah, este no me está saliendo. Aquí se me carambolea, ¿no? Ya, entonces acá hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo. Entonces, esto de acá. O si quieren, también pueden dejarlo así, pues. Pero Y le profesor, en ponemos el primero es solo L porque es K por L. Y sería 10 por L. Entre L solo sería 10. aquí cuál era el exponente. A este creo que fue, ¿no? Ah, en este. Pero no es allí, sino acá. Ah, es. Entonces, miren. A ver. Ah, no le está saliendo. Pero está tácito, ¿ya? Miren, voy a ponerle acá. Control. Y lo borramos esto otra vez. Ya está. Acá es que no está queriendo salir esto. Vamos a ponerlo así. Porque es que si yo quiero dividir esto, eso nada más. No, entre. ¿Ves? Me sale todo. Entonces, lo hacemos de una manera más simple, ya está. No, vamos a hacerlo así nomás. U entre L. Se hizo muy grande. ¿No? Se hizo muy grande. Entonces le metemos a uno más. Listo. Epa, se agrandó un montón. Agrandemos esto un poquito. Ya está. Productividad media, ¿no? Esto por querer ver el detalle, pero productividad marginal media era, ¿no? Media. ¿De quién? Del trabajo. Entonces, miren, los detalles están implícitos allí, muchachos. Ya, miren. Sería 10L, estamos reemplazando el trabajo. Esto que era al cuadrado, ¿no? Eso que lo estamos. Entonces, más bien aparte voy a poner otro acá. Para después sumarlo nomás. Ya está. Aquí.
Como ahí no sé por qué se me está caramboleando. Entonces, mire, vamos a poner aquí 75, ¿no? Perdón, acá está de frente, entre N. Ese era el único que no tenía pues nada con qué simplificar, ¿no? Pero vamos a hacerlo ahora más chiquito. Ya está. Entonces, ahora sí. A ver, lo pongo. Listo. Esa es la producción media, perdón, la productividad media del trabajo, ¿de acuerdo? Profesor, ahí no sería solo L porque es KL y al dividirlo entre L solo quedaría 10. Está correcto. Entonces queda ahí, entre L queda 10 nomás, pues, ¿no? 10. Y profesor, en 65 ya no se tendría que dividir por L, porque solo queda, claro, sería 65 nada más, porque ya lo dividí 75. por C. Sin dividir entre L, porque No, en la función de productividad era 0.75 por K al cuadrado, y como ya lo multiplicó por 100, claro. ujú, Es que es una constante que queda 10 por 10, 100. Por punto 75, ¿cuánto es 100 por punto 75? 75. Claro, ahí está, ¿ves? 75. Pero si dividimos a Q todo entre él, por eso es medio promedio o media aritmética del producto Q. Ya, como dice su compañera, 10, o sea, ya 10 no más queda porque L ya se va acá. Aquí que era L al cuadrado, correcto. Esta sería pues la productividad media promedio o la media aritmética del producto respecto al factor variable. Por eso lo estamos dividiendo todo entre L. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Correcto. Ahora eso dice que hay que igualarlo a cero. Ahí está, igualenlo a cero. Dice, esto hay que igualarlo a cero. O sea, cuando ese producto medio se hace cero, ¿no? Igual a cero. Ya está, ¿eh? Eso era lo único que nos faltaba, ¿no? ¿Estamos? Y ahí sale pues la ecuación cuadrática, porque L quedaría 10L. L multiplica 0.25L menos 75. Ya está, eso es lo que es. ¿Ya? O sea, aquí queda una ecuación cuadrática, pues. ¿De acuerdo? Ah, no. Claro, ¿se dieron cuenta o no? L por 10, 10L. 0.25L por L, 0.25L al cuadrado. Menos 75. L pasa a multiplicar a 0, entonces ya se linealiza todo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esa parte de la aritmética? ¿O Sí, no? profesor. Sí. Ya. Entonces ya vieron su ecuación cuadrática. A ver, ahora hallen entonces los valores de L. Van a salir 2. Al ser cuadrática va a haber 2 valores de L, ¿no? Deben salir 2 valores de L, ¿no? Sí, profesor, 30 y 10. Muy bien. 30 y 10. Correcto. Ahora, el producto marginal
¿dónde se le igualarán? Entonces, igualen ahora el producto marginal, que ya lo hallaron en antes, también dice que hay que igualarlo a 10. ¿Y cuánto sale? Y eso significaría de que como se interceptan, ese sería el punto, ¿no? Que está en el gráfico de acá. Acá está, ¿ves? En este gráfico, como vemos, entonces nos está saliendo el producto medio 2 puntos, seguramente el de acá y el de acá, ¿no? Pero entonces, cuando nos sale 0, igual en ahora el producto marginal igual a 0, ¿no? ¿Cuánto le sale? Eso está fácil, porque ya me dijeron en antes, al reemplazar K igual 10, la productividad marginal del trabajo es 10 menos 0.5 de L. Igual a 0, 20, ya me dijeron, sí, L 20. es 20, me dijeron, correcto. ¿Mm? 20, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya está. Eso quiere decir que como ahí también, claro, muy bien. Entonces está concomitante con el gráfico que teníamos acá. Miren, aquí sale 10 y 30, ¿no? Y entonces 20, está correcto, 20 estaría por acá. Ahora igual en la productividad media y la productividad marginal del trabajo, o sea, media del trabajo y marginal del trabajo, y nos debe dar este punto acá. Y ese punto es el que es concomitante con esta tangente a la función de producción total. Pero ya no nos pedían eso, ¿no? Solamente nos pedían que al ser esto igual a, debe ser menor que este de acá, porque en el producto medio nos sale uno que es 10 y el otro es 30. Entonces eso quiere decir que sí es consistente, ¿no? Porque cuando la productividad marginal es igual a 0, siempre es menor que el producto medio. Se cumple, ¿no? Hasta ahí creo que quedó claro eso. Ya vamos a intentar hacer el gráfico en la otra clase y para ver otros ejercicios. Eso era para más o menos ver estas relaciones básicas que deben cumplirse este ejercicio. Y entonces continuaríamos la otra clase. No se olviden de repasar y de hacer sus avances en su trabajo, pues. ¿De acuerdo? Levantaríamos la sesión. Pásenla bien. Buen fin de semana. Cuídense. All right. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Pásenla muy bien. Buen fin de semana con todos.